Bienvenidos a la 10ª sección de nuestra serie, La Doctrina Bíblica de la Iglesia. El mismo autor citado anteriormente, haciendo referencia al vocablo iglesia, al comentar 1 Corintios 1:2, señala que la palabra iglesia se usa en la Escritura como término colectivo para designar al pueblo de Dios como llamado a salir del mundo. A veces significa el número completo de los miembros del pueblo de Dios, como cuando se dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, Efesios 5:25. Otras veces significa el pueblo de Dios como clase, como cuando Pablo dijo que pertenecía a la iglesia de Dios, Gálatas 1:3. Y también significa los cristianos que profesan serlo en cualquier lugar, cuando se menciona a la iglesia en Jerusalén, Antioquía o Corinto. Cualquier número de personas, por pequeño que sean, que profesen ser cristianas, puede llamarse, considerándolo colectivamente, una iglesia. Y termina diciendo él, de allí que oigamos hablar de la iglesia en casa de Filemón y en casa de Aquila y Priscila, Romanos 16:5. Otro expositor bíblico, en este caso adventista, en su comentario a la lección de la escuela sabática, expresó lo siguiente al comentar la frase Iglesia de Dios en 1 Corintios 1:2. Dice, al hablar de la iglesia de Dios, es decir, la iglesia que pertenece a Dios, Pablo usa una frase peculiar en las epístolas corintias que tiene implicaciones para el sectarismo que existía en Corinto. Los grupos polarizados en la iglesia estaban expresando su lealtad a diversos dirigentes humanos, según el capítulo 1, versículos 10 al 12 y el 4:6. De particular importancia, hermanos, es ver en el pasaje que nos ocupa, 1 Corintios 1:2, que los componentes de esta iglesia tienen ciertas características específicas que se requieren de ellos como tal. 1. Santificación en Cristo Jesús. 2. Dice el texto, llamados a ser santos. 3. Bajo el señorío de Cristo. El texto dice, Señor de ellos. Veamos esto más de cerca. Santificación en Cristo Jesús. ¿Qué es esto? Santificados. Esto es una explicación de las cláusulas precedentes y nos enseña la naturaleza de la iglesia. Está formada por los santificados. La palabra agiazo, traducida santificar, significa limpiar. Y dado que el pecado se presenta bajo el doble aspecto de culpa y contaminación, santificar o limpiar de pecado puede significar expiar la culpa mediante una expiación o renovar mediante el Espíritu Santo. Se usa para designar la expiación por el sacrificio en Hebreos 2:11, 10:14, 13:12 y en otros pasajes. Esta palabra significa también hacer sagrada una persona o cosa por medio de la consagración al servicio de Dios. En el caso presente pueden unirse estas dos ideas. La iglesia está constituida por aquellos cuya culpabilidad ha sido expiada, que son espiritualmente santos y que están consagrados a Dios como pueblo peculiar suyo. Esa es la iglesia del Señor. Pero esto solo es posible en Cristo Jesús, en virtud de la unión con Él. Solo en Él somos participantes de estas inestimables bendiciones. Es por estar en Él como cabeza y representante nuestro que somos justificados por su justicia. Y es por estar en Él, como el pámpano está en la vid, que somos purificados por su Espíritu. En palabras de Elena G. de White, Pablo señaló a los corintios la experiencia del antiguo Israel, las bendiciones que recompensaron su obediencia y los juicios que siguieron a sus transgresiones. Les recordó la milagrosa manera en que los hebreos fueron guiados desde Egipto bajo la protección de la nube de día y de la columna de fuego de noche.
Así fueron conducidos con seguridad a través del Mar Rojo, mientras los egipcios, intentando cruzar de la misma manera, se ahogaron todos. Por estos actos Dios había reconocido a Israel como su iglesia. Todos ellos comieron la misma comida espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la palabra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Los hebreos en todos sus viajes tenían a Cristo como su jefe. La piedra herida representaba a Cristo, que había de ser herida por las transgresiones de los hombres, para que pudiera fluir a todos la corriente de la salvación. El apóstol, de la manera más decidida y expresiva, se esforzó por corregir las falsas y peligrosas ideas prácticas que prevalecían en la iglesia de Corinto. Habló claramente, pero con amor por sus almas. Mediante sus amonestaciones y reproches, brilló sobre ellos la luz del trono de Dios para revelar los pecados ocultos que estaban manchando sus vidas. ¿Cómo sería recibida? Con temblorosa ansiedad esperaba recibir algunas nuevas en cuanto a la recepción de su mensaje. En una sección que leí allí, creo que debo corregir algo, donde dice: todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Dije la palabra espiritual que los seguía, la roca, en la cita. En segundo lugar, decíamos, llamados a ser santos. Es decir, constituidos santos, participantes de estas inestimables bendiciones. Es por estar en Él como cabeza y representante nuestro que somos justificados por su justicia en santidad. Pero además decía el texto que esta iglesia estaba bajo el señorío de Cristo. Al referirse a Cristo como Señor de ellos, la alusión es a sus vidas consagradas al servicio de Jesucristo como iglesia que eran. ¿Por qué estoy enfatizando estos 3 puntos? Porque ninguno de estos 3 puntos puede darse en una entidad que no sean personas, si lo analizan a fondo. Texto número 33, 1 Corintios 4:17. 1 Corintios 4:17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Qué son las iglesias aquí? Las otras iglesias locales o comunidades cristianas fuera de Corinto. Según el comentario bíblico adventista, el mensaje de Pablo era el mismo donde quiera que predicaba. No había enseñado a los corintios algo diferente de lo que había enseñado a los efesios o a los bereanos. Su predicación pública y su conducta personal eran las mismas en todas partes. Anhelaba que la iglesia de Corinto estuviera en armonía con todas las otras iglesias. Pablo aquí visualiza iglesias distintas que estaban unidas orgánicamente en virtud de su ministerio y enseñanza apostólica, nos dice Nichols. Este pasaje nos ayuda a entender la independencia y la unidad orgánica de las iglesias en la era apostólica. El paralelo que traza aquí entre las otras iglesias y la iglesia de Corinto claramente indica que son las mismas en naturaleza. Eso es, sociedades particulares de discípulos de Cristo, en varias ubicaciones compuestas de hermanos fieles y santos en Cristo. Termina agregando Nichols. Texto número 34, 1 Corintios 6:4. 1 Corintios 6:4. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Una vez más, la iglesia aquí es una entidad compuesta por personas con capacidad de evaluar, con capacidad de juzgar en el sentido correcto. De allí que se les atribuye a los hermanos de Corinto, o se les instruye más bien a ellos a no llevar sus casos de problemas personales, este es el tema aquí, entre ellos mismos, para ser evaluados por otras personas ajenas a la iglesia.
Es decir, la iglesia aquí no es otra cosa que el conjunto de hermanos que se congregaban en la comunidad de Corinto. Pablo les dice, no lleven sus problemas locales a que se los solucionen gente de afuera. En palabras de Simon J. Kinsmaker, Pablo pide a los creyentes que ellos, de su propia comunidad, nombren varones respetables y sabios para que actúen en calidad de jueces. Tenemos entonces de nuevo el término iglesia en el sentido de personas, cristianos congregados con un propósito. Texto número 35, 1 Corintios 7, 17. 1 Corintios 7, 17. Dice, empero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así ande, así enseño en todas las iglesias. ¿Qué significado tiene el término iglesias aquí? La alusión es a comunidades locales de cristianos en las que Pablo, como apóstol reconocido, gozaba de la correspondiente autoridad para enseñar las doctrinas del Evangelio. Y se refiere entonces el término iglesias aquí a las diferentes localidades de cristianos. Texto número 36, 1 Corintios 10, 32. 1 Corintios 10, 32. Sed sin ofensa a judíos y a gentiles y a la iglesia de Dios. En este caso, el término iglesia implica en sí varios matices que, tomados en cuenta, dan luz sobre el significado del vocablo. En primer lugar, la iglesia es una entidad distinta a los judíos y a griegos. Es decir, la iglesia es una sociedad organizada no étnicamente por sangre, como la sociedad judía o griega, pero éticamente por gracia. La iglesia entonces es una sociedad espiritual constituida en la base de su compromiso religioso con Cristo. El trato entre sus miembros es ético, no étnico, es espiritual. En segundo lugar, la iglesia aquí es representada como propiedad de Dios. Él es su único dueño, su único señor, su único propietario. La iglesia es la posesión peculiar de Dios. En tercer lugar, la iglesia es vista aquí en sentido genérico, local o extensivo. O sea, se refiere a la iglesia en Corinto y en cualquier otro lugar donde exista o haya representación de ella. En cuarto lugar, se es parte de la iglesia por la aceptación de Jesucristo como Señor. Únicamente los que han creído en Cristo forman parte de ella. Esto es muy importante entenderlo. No los que se unen por lazos étnicos o sanguíneos, a excepción de los niños de padres cristianos, que es otro tema a tratar en este caso. A excepción de ellos, el término gentiles y griegos son alusión a personas que no pertenecen a la iglesia, porque no se es parte de la iglesia por relación sanguínea. En quinto lugar, el sentido de iglesia aquí es tanto local como universal. Y es un sentido local extensivo, puesto que donde esté esa iglesia, hay que buscar ser sin ofensa a ella. Es lo que el texto dice. Otra vez, no se puede ofender a una entidad impersonal. Y hay que buscar ser sin ofensa a la iglesia. Entonces la iglesia son personas. 1 Corintios 11, 16, texto número 37. 1 Corintios 11, 16. Con todo eso, si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Las iglesias de Dios aquí son referencia a la generalidad de creyentes, distribuidos entre las correspondientes iglesias locales en todos los tiempos y lugares. Otra vez, grupos de personas. Texto 38. 1 Corintios 11, 18. 1 Corintios 11, 18. Porque
lo primero, cuando os juntáis en la iglesia, oigo que hay entre vosotros disensiones, y en parte lo creo. ¿Cuál es el significado de iglesia aquí? El comentario bíblico adventista, tomo 6, explica el vocablo iglesia aquí de la siguiente forma. Iglesia, del griego eclesía, reunión, asamblea. Eclesía no significa un edificio, como sucede con frecuencia con la palabra iglesia, en su uso común, sino el conjunto de los miembros de la iglesia. Esta cita es muy interesante, del comentario bíblico adventista, repito. Eclesía no significa un edificio, como sucede con frecuencia con la palabra iglesia, sino el conjunto de los miembros de la iglesia. Eso es la iglesia, según el comentario bíblico adventista y muchos otros comentadores más. Texto número 39, 1 Corintios 11, 22. Pues qué, ¿no tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. La iglesia de Dios aquí se refiere a la reunión de creyentes, haciendo referencia a estas reuniones en la iglesia en Corinto. Y en este caso, las lecciones para la escuela sabática, comentando este texto, agregan que en Corinto se ha excavado una casa que data de los tiempos de Pablo. Era la casa de un ciudadano de buena posición y probablemente refleja el tipo de casas en las cuales se reunían las iglesias. Un pequeño comedor podía acomodar hasta 9 personas, mientras que un patio adyacente podía contener a unas 30 o 40. El huésped entonces estaría reclinado en el comedor con un círculo íntimo de amigos, mientras los demás estarían sentados fuera en el patio. En cuanto al problema que se estaba dando, por el cual son exhortados por Pablo, agrega esta lección de escuela sabática, la escena no era muy feliz. La estructura de clases sociales del mundo había invadido la mesa del Señor. Un grupo se deleitaba con ricos alimentos, mientras otros luchaban por satisfacer apenas su hambre. Estamos entonces aquí con el término iglesia en su significado de reunión local de creyentes, entre los que se daban este tipo de problemas. 1 Corintios 12, 28. 1 Corintios 12, 28. Texto número 40. Dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lenguas. En este texto, ¿qué significa iglesia? Los cristianos de Corinto. Pablo escribe a cristianos corintios que están perturbados y que tienen dificultades con los dones espirituales. Y comentando el contexto del capítulo 12, William Barclay agrega, Pablo trazó su cuadro de la iglesia como un cuerpo. Este consta de muchas partes, pero en él hay una unidad esencial. Y luego Pablo continúa considerando esto de otra manera. Dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Hay en esto un pensamiento tremendo. Jesucristo ya no está en este mundo en un cuerpo y por lo tanto, si desea que se realice su obra, tiene que encontrar a alguien que la lleve a cabo. Literalmente tenemos que ser el cuerpo de Cristo, manos para hacer su tarea, pies para correr tras sus mensajes, una vez que hable por él el mensaje. Somos sus manos, somos sus pies, somos el cuerpo de Cristo del que él es la cabeza. Eso es la iglesia aquí, el cuerpo de Cristo, desarrollando sus dones para la gloria de su Señor. Texto números 41 al 43. 1 Corintios 14, 4, 5 y 12. Dice, el que habla en lengua a sí mismo se edifica, mas el que profetiza edifica a la iglesia.
5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Así también, si también no interpretare, para que la iglesia tome edificación. 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad ser excelentes para la edificación de la iglesia. ¿Cuál es el sentido del término iglesia en estos tres textos? La iglesia es la sociedad particular de cristianos que se reúnen para adorar, que es compuesta de personas capaces de ser edificadas bajo el ministerio público de la palabra de Dios. De nuevo, iglesia como una comunidad local de cristianos reunidos que necesitan de instrucción en cuanto a manejar en cuanto al uso de los dones, que estaban haciéndolo un poco mal en Corinto, específicamente el don de lenguas. Estaban tergiversando el verdadero concepto del don de lenguas y el verdadero propósito de ese don. Texto número 44. 1 Corintios 14, 19. Pero en la iglesia más quiero hablar 5 palabras con mi sentido para que enseñe también a los otros que 10,000 palabras en lengua. En el texto griego no se usa aquí artículo definido. La se lee, pero en iglesia. No en la iglesia, sino pero en iglesia. Alá en eclesía. Una vez más, iglesia, aquí según Charles Hodge, no es otra cosa que asamblea o reunión. Aquí tenemos algo curioso. La frase en iglesia o en la iglesia, traducido en algunas versiones, o como se usa más comúnmente en nuestro hablar diario, usamos frecuentemente la palabra iglesia de esta forma, en un hablar común. Cuando decimos, por ejemplo, lo vi en la iglesia, o fui a la iglesia, o ¿qué es lo que queremos decir? Lo vi en una reunión de la iglesia, o fui a una reunión de la iglesia. Entonces, el nombre de una sociedad particular de creyentes, la iglesia, es usado por algo íntimamente asociado con él. Una reunión pública de esa sociedad. Este es el único sentido en el que puede usarse iglesia en referencia al local de reuniones, como se mencionó al inicio de este estudio. En algunas ocasiones Elena de White lo usa en este sentido, haciendo o aplicando el significado del término al lugar de reunión, pero entendiendo en su contexto que a lo que está haciendo referencia es a las personas que allí se reúnen, no al local en sí. Esta forma de hablar es un recurso o dispositivo literario llamado metonimia, en el cual el nombre de algo se usa para alguna otra cosa asociada con él, con ese algo. Es decir, la metonimia consiste en designar una cosa con el nombre de otra, tomando el efecto por la causa o viceversa, el autor por sus obras, el signo por la cosa signada. Así decimos, por ejemplo, de un libro, es muy respetuoso, o es muy atrevido, etc. Pero en realidad nos referimos ¿a quién? ¿Al libro? Al autor. Pero decimos es un libro muy respetuoso, o muy charlatán, o como sea. Pero en realidad nos referimos no al libro, sino al autor. Así es en este caso, de 1 Corintios 4, 19. Cuando dice en la iglesia, quiere decir en la reunión de los que la componen. Se hace uso de este método. Se nos fue el tiempo, continuamos en la próxima sección.